Muy buenas noches. El día de hoy, junto con mi compañero José Bermúdez, pretendemos explicar y dar una pequeña tutoría introductoria sobre SQL o el lenguaje de consulta estructurado. Entonces vamos a empezar con una pequeña parte teórica. Entonces, ¿qué es el SQL? El SQL es un lenguaje estándar de cuarta o de última generación, el cual recopila, analiza, transforma, controla, compara y en general puede realizar muchas operaciones con una información la cual contenemos en algo que vamos a llamar una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un conjunto de datos organizados que tienen alguna relación entre sí. Como podemos ver en este caso tenemos un ejemplo de tres tablas diferentes donde se relaciona con identificación o con ID. A pesar de estar en diferentes columnas, hay algo que los relaciona. Estos son algunos software en los cuales podemos trabajar SQL, como puede ser el Postgres, que es como el más conocido, o el MySoft. Las sentencias que vamos a utilizar para poder hacer ejercicios van a ser de tipo TML, que son para manipulación de datos, como lo es el select, el insert, delete o update, o el DDL, que va enfocado hacia la parte de definición de datos. En este caso, pues el create, el drop y el alter. Las cláusulas son algunas funciones o llamados que vamos a utilizar para poder realizar nuestras consultas y para que nuestro sistema entienda y ejecute las acciones que le estamos solicitando. Entonces, bueno, no siendo más, vamos a entrar a la parte de comandos. Entonces, cabe resaltar de que yo voy a hacer la respectiva tutoría o el respectivo ejercicio en el simulador online SQLite. ¿Por qué lo estoy haciendo con este? Realmente más que todo como por comodidad, facilidad, ya que me permite realizar tablas básicas sin necesidad de descargar e instalar el software, sino que me permite en este caso realizarlo de manera online. Bueno, entonces aquí como entrando un poquitico a la interfaz básica, pues se podría decir que la parte de SQL son similares. En este caso me gusta este online porque tiene diferentes alternativas, como por ejemplo está el SQLite, está el MariaDB, está el PostgreSQL, que ya lo mencionamos anteriormente, está el MS SQL. Entonces, pues nos permite como entrar a trabajar en las interfaces de pronto conocidas o que emulan muy parecido como tal al programa que se instalaría en este caso. Bueno, entonces lo primero que vamos a darnos cuenta es que aquí a la izquierda se va a generar en nuestra tabla o en el apartado de tabla las respectivas tablitas que vamos a ir generando para realizar nuestras respectivas operaciones o nuestra llamada base de datos. Bueno, como no soy muy experto en el tema aún, pero pues la idea es que todos aprendamos, tengo aquí algunos comandos ya previamente seleccionados. La intención es que, bueno, yo voy a abordar algunos muy puntuales, los voy a ir ejecutando y los voy a ir demostrando en el programa. Sin embargo, pues aquí yo les voy a compartir también el documento para que ustedes revisen y puedan de pronto practicar o ejecutar algunas acciones adicionales. Bueno, no siendo más, entonces vamos a entrar a la parte como tal de crear nuestra primera tabla. Entonces, como vemos aquí, el lenguaje de programación que se va a utilizar en este sistema va a ser de tipo C. Entonces, pues bueno, no siendo más, vamos a crear nuestra primera tabla. Entonces, como el indicador nos indica, valga la redundancia, vamos aquí a la función createTable y vamos a agregar un nombre. En este caso vamos a llamar la tabla profesores. Vamos a abrir nuestro corchete y de aquí para abajo vamos a empezar a colocar las respectivas columnas que queremos que conformen nuestra tabla. Entonces vamos a colocar, por ejemplo, con uno de ID, este va a ser de tipo entero, en este caso no se utiliza punto y coma sino coma, porque está dentro del mismo paréntesis. Vamos a utilizar, por ejemplo, el nombre en este caso va a utilizar una variable de tipo varchar. Si no se me olvida, vamos a anotar aquí, n varchar, entonces varchar. Nosotros podemos limitarlo de pronto a cierto número de caracteres. En este momento pues no es de mi conveniencia realmente, no me quiero limitar. Vamos a generar también una edad que va a ser de tipo entero.
Y por último, no sé, vamos a colocar los títulos. Títulos del profesor, eso también va a ser de tipo entero. Listo. Con esto entonces ya tenemos nuestra tabla como tal que se llama profesores y las respectivas columnas que son identificación, que es de tipo entero, nombre, que pues son textos, perdón, apellidos, de tipo también varchar, edad y títulos. Entonces vamos a darle aquí en Run. Como nos damos cuenta, aquí a la derecha nos aparece confirmado. Listos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Nosotros ya tenemos creada nuestra tabla, pero nuestra tabla se encuentra vacía. Entonces vamos a empezar a insertar datos a nuestra tabla. Entonces, nuevamente, volvemos aquí para recordar. Entonces, tenemos una opción, por ejemplo, que es agregar columna. Y es si queremos, por ejemplo, agregar alguna columna adicional que no incluimos en nuestro reparto. No sé, por ejemplo, tiempo de vinculación o notas, en fin. Con esta función la podemos agregar. En este caso vamos a pasar a la parte de insertar datos. Entonces con el comando insert to, en este caso insert to, pues insert into, como vemos el programa es bastante amigable, sugiere mucho. Entonces insert to, en este caso vamos a llamar a nuestra tabla y vamos a decirle que id, porque, por cierto, si de pronto olvidamos el orden en el que necesitamos ingresar los datos, aquí en la parte izquierda nos aparecen las tablas. Dando aquí como en el guioncito, él se va a desplegar y se va a abrir viendo pues el orden para que lo podamos hacer sin fallar. Entonces, nombre, apellido, edad, título. Voy a hacer un ejemplo inicial para que ustedes se den cuenta. Nosotros podemos, por ejemplo, guardar una simple identificación. Le damos aquí un valor y le vamos a dar, entonces aquí confirmamos valor y simplemente el valor que queremos. Entonces, por ejemplo, 1. Y le vamos a dar, bueno, en este caso lo mismo, acaba de ser guardado. Yo puedo colocar solamente en una columna o en varias, entonces ahora sí puedo colocar varias aquí para, para hacer el video un poquito más corto y no alargarme tanto de estos. Entonces, en este caso, nombre. Entonces, siempre debemos con una comilla sencilla separarlo. Entonces, por ejemplo, Juan, entonces, la comilla, Riveros, comilla, la edad, mi edad es 25 años. Bueno, si en cuyo caso fuera un profesor, número de títulos, en este caso vamos a poner 3. Todo esto es a modo de ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, vemos que apellido, edad, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, está bien. Ok, perdón. Aquí recordemos que las variables tienen que ser tal cual las que ya declaramos, si no, pues genera un error. En este caso me hace falta la S de apellidos. Listos. Si nosotros queremos agregar más datos, pues nada, lo que tenemos que hacer en este caso es entrar aquí a modificar. Entonces, por ejemplo, voy a colocar otro así rápidamente, voy a dejar el mismo número, lo único que voy a cambiar es aquí los valores. 26, y vamos a, coloco el mismo, 28, y vamos a poner aquí, por ejemplo, 9. Y vamos a empezar a llenar nuestra base de datos. Yo solamente estoy llenando pues con la intención de que de rellenar un espacio principalmente y poder hacer algunos ejemplos más adelante. Listo, vamos a darle aquí run, entonces lo mismo. Entonces en este caso vamos a poner 1 nuevamente, vamos a poner aquí Julián, vamos a poner aquí, vamos a mantener el apellido Riveros por un ejercicio que les quiero mostrar, y 7. Entonces ahora vamos a cambiar aquí el apellido, vamos a cambiarlo por River, y vamos a Julián River, exactamente lo mismo, listo. Entonces aquí, hola Juli, entonces Juli River, exactamente lo mismo, Juli River, entonces aquí vamos a cambiarlo por 89, y listo. Bueno, ahí ya hemos agregado algunos valores, pero entonces ustedes se preguntarán, Juan, ¿y cómo hacemos para saber cómo está quedando nuestra base de datos? Pues nada, para eso vamos a utilizar una llamada, una función. Aquí la tengo también escrita para que la recordemos. Y es aquí, ver los valores agregados a través del select from. Entonces, el select asterisco, es importante el asterisco, from. Y pues nada, en este caso vamos a llamar a
la que queremos. Como vemos, en la parte inferior nos aparece nuestra lista o nuestra base de datos que pues, ya conformamos. No nos podemos dar cuenta en títulos, no nos aparece nada porque no le hemos asignado como tal ninguno de los valores. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos rellenar alguno de estos campos que se encuentran vacíos y modificarlos, nosotros tenemos aquí esta función, que es cambiar específicamente. Entonces, colocando este comando con el update, llamando nuestra tabla, utilizando la función set, colocando el valor que queremos agregar, la respectiva descripción, en donde, aclarando y pues para no fallar de pronto no alterar más de una columna, el ideal es especificarlo de manera más puntual. Y pues en este caso lo seleccionamos. Bueno, vamos entonces a hacer ahora algunas operaciones para mostrar nuestros datos. Entonces, por ejemplo, para mostrar una columna específica, no quiero que me muestre como tal toda la base de datos, sino solamente quiero ver, por ejemplo, el tema de los apellidos. Entonces, pues nada, es muy sencillo. En este caso se cambiaría el asterisco por la, la variable que queremos ver. Entonces vamos a colocar edad, por decir algo. From profesores. Le vamos a dar play y nos vamos a dar cuenta de que aquí nos aparece la edad de nuestro equipo. Ya vimos que hay uno que no la llenó como tal, entonces pues nos aparece nulo. Si queremos nuevamente volver a ver nuestra tabla completa, ya sabemos que es mediante el asterisco. Ahí tenemos nuestra tabla completa. Listo. Por ejemplo, para eliminar datos, queremos eliminar alguna persona, de pronto ya no está en nuestra base, o se cambió de ciudad, o el profesor ya no está, entonces pues vamos a utilizar esta función. Vamos a utilizar la función delete from. Entonces vamos aquí. Recordemos que todo esto lo podemos borrar, no hay problema. Delete from. Vamos a ver nuevamente, entonces, de la base de datos, en este caso es profesores, y el dato específico, entonces, ¿dónde? ¿Qué quiero eliminar? Entonces, no sé, por ejemplo, quiero eliminar a los profesores que tengan menos títulos, por decirlo de alguna manera. Entonces, quiero quedarme, por decir algo, con los dos más altos. Entonces, ¿dónde títulos sea igual? Lo podemos aplicar, ya podemos empezar a jugar aquí con la parte de operadores. Igual o menor que, entonces vamos a colocar, por ejemplo, 9 títulos, como para hacer un filtro específico. Perdón, tengo que ponerlo de primeras. Listo. Como nos dimos cuenta, en este caso se eliminaron todos porque cumplieron con la respectiva función de, pues de que no lo cumple. Entonces vamos nuevamente a mostrarlo. Entonces vamos aquí nuevamente a select from profesores. Y como podemos ver, pues en este caso nos está mostrando o nos muestra los únicos elementos que quedaron después de aplicar la operación que ya indicamos. Bueno, para cerrar el video, pues quiero también mostrarles algunas operaciones lógicas que se pueden realizar. Entonces, en este caso voy a llamar aquí a la... Voy a crear rápidamente aquí en el de profesores, voy a insertar algunas funciones para mostrar, por ejemplo, la función lógica del AND y el OR. Entonces, insert, volvemos aquí nuevamente, insert into, entonces nuevamente profesores, y vamos aquí al paréntesis, entonces vamos con ID, vamos con nombre nuevamente, apellido, edad, títulos. Es importantísimo, importantísimo que sea la misma variable, porque si no nos va a molestar, ya saben, muchachos. Muy importante esa parte, nombre. Se dan cuenta, pues a pesar de que lo tenemos bien descrito, por decirlo de una manera, cuando aparece en minúscula es porque quedó bien. Valores, entonces nuevamente, entonces ID vamos a colocar por ejemplo 1, nombre en este caso vamos a colocar el nombre de nuestro compañero José, entonces aquí José, vamos a colocar el apellido Bermúdez, vamos aquí edad, yo supongo, no sé, la verdad, y si me corcha, supongo que José tiene por ahí unos 23 años,
y tiene títulos, vamos a ponerle 2. Vamos a verificar, vamos a darle, listo, ya creamos nuestro primero, entonces vamos a crear aquí nuevamente otro, entonces José Bermúdez y listo, ahí solamente quiero crear datos realmente para mostrarles un ejercicio. Voy a cambiar, por ejemplo, aquí el nombre, entonces ahora voy a llamar a Juan y vamos a decir que el ítem es el ítem 1 y entonces Juan ya no es Bermúdez sino Riveros. Técnicamente, pues el ideal no es tanto ponernos a crear las bases de datos, sino de pronto tener algunas ya listas y empezar a trabajar con ellas. Es como más práctico. Pero pues en este caso, como en la introducción, pues vamos a adentrarnos en esta etapa. ¿Listo? Entonces, bueno, ya con los archivos que hemos creado, vamos a llamarlo. Entonces ya sabemos que es el select, asterisco, from y profesores. Llamar. Entonces tenemos aquí nuestra tabla. Entonces nosotros queremos, por ejemplo, aplicar un AND, una función AND o una función OR. Entonces, aquí nuestra tablita, bueno, yo les dejo algunas formas, entonces recuerden si las quieren ver todas, si quieren eliminar algún dato, aquí hay algunos tipsitos. Entonces en este caso vamos a utilizar la función AND. Entonces vamos a ir, tenemos que anotar select from, tal cual como lo llevamos hasta aquí. En este caso, carrera era su base, la nuestra es profesores, where. Entonces aquí empezamos a generar nuestra condición. La primera condición. Entonces, ¿dónde? Por ejemplo, nosotros tenemos aquí varios Joses, tenemos varios Juan y tenemos una sola Juli. Entonces vamos a utilizar, por ejemplo, donde José, ¿sí? O no, en este caso sería donde nombre, perdón, donde nombre igual a José y para aplicar un AND y entonces para condicionarlo, entonces donde José y solamente por decir algo de un José Bermúdez. Entonces cuando sea José y tenga el apellido Bermúdez, entonces el apellido Bermúdez mostrar. De lo contrario, pues no mostrar. Entonces vamos a hacer el ejercicio para darnos cuenta de que en este caso José Bermúdez solamente hay uno. A pesar de que hay muchos Josés, solamente hay un José Bermúdez. Vamos a darle play. Vamos a ver qué pasó con apellido. Ah, perdón, mis apellidos. Siempre lo olvido. Que nombre también me toca modificarlo, si no ahorita me va a molestar. Nombre, toca ponerlos listos. Como nos damos cuenta, aquí en la parte de abajo se hizo la respectiva operación del AND y solamente nos mostró el nombre y el apellido y lo filtró. Esa es una forma de realizar filtros. Entonces vuelvo a lo mismo. Entonces, por ejemplo, en este caso voy a hacer aquí una perra del mono. Entonces, por ejemplo, le voy a dar control X y voy a llamar nuevamente a toda mi base de datos. Y quiero en este caso no voy a utilizar un AND, sino voy a utilizar, por ejemplo, un OR. Pero entonces yo quiero ver, no sé, por ejemplo, con el apellido. Entonces, bien sea José o que tenga, no sé, el ítem 1, pongámoslo el ID 1, como para que sea diferente en términos de números. Bien sea que tenga el José o que tenga el número 1, que por favor lo llame. Y pues nada, aquí nos damos cuenta que en este caso realizó el filtrado. José y el número 1. Entonces, OR. La importante es por el OR. Entonces, y listo, entonces hasta este punto llegaría como tal la parte entonces de comparadores. Ya nos dimos cuenta que siempre hay que colocar el primero, el menor o el mayor, antes del igual para que funcione. Y listos, hasta este punto llegaría yo. Con ustedes seguiría mi compañero José.